Hola niños, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video. Soy Miss Paula y hoy vamos a sintetizar los elementos y habilidades que hemos abordado durante la unidad 1, específicamente en relación al cuento, la leyenda y el artículo informativo. Para eso vamos a hacer algunas preguntas en donde ustedes van a poner a prueba sus conocimientos frente a estos diversos textos, ¿cierto? Pero lo primero que tenemos que hacer es recordar. ¿Cuáles son las características de estos tres tipos de textos? El primer texto es el cuento, el cual es un texto narrativo, es decir, cuenta o relata una historia ficticia que pretende entretener al lector, ¿ya? Recuerden que todos los textos narrativos cuentan una historia, por eso el cuento y la leyenda pertenecen a este tipo de texto, ¿sí? Bueno. Como seguimos con el cuento, tenemos que recordar también que el cuento tiene una estructura, en donde en el inicio se van a presentar los personajes y el ambiente de esta historia, ¿ya? Ahí vamos a conocer un poco más de nuestros personajes y generalmente parte con había una vez. Luego tenemos el desarrollo. El desarrollo se va a producir un conflicto para el personaje principal y se van a desarrollar las principales acciones de los personajes. Vamos a saber cómo este personaje principal trata de superar ese conflicto y cómo los personajes secundarios de alguna forma lo van a ayudar. Y por último, en el desenlace, vamos a saber qué fue lo que ocurrió con nuestros personajes al final de la historia. También tenemos la leyenda, el cual también es un texto narrativo, porque relata una historia. ¿Pero qué tipo de historia? Bueno, relata una historia propia de una cultura o pueblo, ¿ya? Y eso va a ocasionar de que en este tipo de historias hayan elementos reales, como por ejemplo el lugar donde ocurre esta historia, ¿ya? Y también haya elementos fantásticos, como por ejemplo los personajes o las acciones de los personajes. Porque al ser propio de una cultura, pueden manifestar ciertos elementos que pertenecen a esa cultura, que pueden ser reales, y elementos fantásticos que se va agregando a este tipo de historias debido a que, como es de tradición oral, se va modificando, ¿cierto? Bueno, además tenemos que esta historia es anónima, ya que tal como les dije recién, como es de tradición oral y pasa de generación en generación, no se sabe quién fue la primera persona que empezó a comunicar esta historia, por lo tanto, su autor es anónimo. Su estructura es principalmente en párrafos, ¿sí? Al igual que el cuento. Y dentro de sus párrafos nosotros podemos encontrar el inicio, en donde vamos a presentar los personajes y ese ambiente real. Vamos a tener también el desarrollo, donde se va a producir un conflicto para el personaje, se van a desarrollar las acciones, ¿ya? De estos personajes, y también se va a ver evidenciado en el desarrollo elementos propios de esta cultura que nos está relatando esta historia, ¿cierto? Y por último, en el desenlace, nosotros vamos a saber qué ocurrió con los personajes y por qué esta leyenda es tan importante para esta cultura. Por último, tenemos al artículo informativo, el cual no es un texto narrativo, ya que no nos relata una historia, sino que es un texto informativo. Eso quiere decir de que nos va a informar sobre un tema de interés, es decir, la información presente es 100% real. ¿Y dónde podemos encontrar esa información 100% real? Bueno, la podemos encontrar en libros de estudio, en enciclopedias online o bien en enciclopedias, que son los textos estos gigantes donde nos va a aparecer toda la información, ¿cierto? Lo más importante de cualquiera de estas fuentes, de alguna forma, es que la fuente sea confiable. Y es muy importante obtener la información en donde estemos 100% seguros de que esta información va a ser real, ¿ya? En el caso del artículo informativo, la estructura es distinta al cuento de la leyenda, ¿ya? Precisamente el artículo informativo presenta un título donde se van a presentar los temas, ¿ya? O el tema que se va a abordar específicamente es lo primero que nosotros vemos porque es gigante, ¿ya? Luego viene el párrafo de introducción, que es lo que aparece aquí, el cual va a dar las características generales del tema que vamos nosotros a abordar en el artículo informativo. Luego viene el desarrollo, en donde se van a abordar los subtemas y la información se va a tomar más en profundidad, ¿cierto? Y en el desarrollo nosotros podemos encontrar los subtítulos junto con su información respectiva. Es decir, si el subtítulo es alimentación, yo aquí voy a encontrar información sobre la alimentación
del animal, por ejemplo, que yo estoy abordando, que me va a indicar el título, ¿sí? Y por último, también nosotros podemos encontrar en algunos artículos informativos algo que nos complementa de alguna forma el texto informativo, como es la imagen, ¿ya? Que va a apoyar la información planteada. Y también nosotros podemos encontrar un párrafo más luego de los subtítulos y la información, que es la conclusión. Y es el último párrafo que se va a considerar para hablar sobre las ideas más importantes que se abordaron en todo el artículo informativo. Ahora que ustedes ya conocen las características de estos textos, vamos a poner a prueba sus conocimientos frente a ellos. Entonces vamos a leer algunas lecturas y ustedes van a tener que lograr identificar a qué tipo de texto corresponde y identificar elementos como personajes, acciones de los personajes, características de los personajes o bien información en el caso del artículo informativo. Vamos a ver cómo les va. Entonces, partamos inmediatamente. El texto número 1 se llama Coronavirus, COVID-19. A finales de 2019, un tipo de coronavirus comenzó a enfermar a personas con síntomas similares a la gripe. La enfermedad se llama coronavirus 19 o COVID-19 para abreviar. El virus se propaga fácilmente y ahora ha afectado a personas en muchos países. ¿Cuáles son los signos y los síntomas del coronavirus COVID-19? El coronavirus COVID-19 causa fiebre, tos y dificultades para respirar. Algunas personas pueden tener los siguientes síntomas: dolor de garganta, escalofríos, temblores constantes con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza y pérdida del sentido del gusto del olfato. La infección por este virus puede ser más grave en algunas personas. ¿Cómo se contagia el coronavirus? Las personas pueden contagiarse el virus con otras personas que tienen el virus. Esto sucede cuando una persona infectada estornuda o tose, esparciendo pequeñas partículas de líquido en el aire. Estas gotas pueden llegar a la nariz, la boca o los ojos de alguien cercano, o también ser inhaladas. El contagio también puede ocurrir cuando una persona toca una superficie infectada con gérmenes, y luego se toca la nariz, la boca o los ojos. Y la fuente es kidshealth.org. ¿Qué tipo de texto es el que acabamos de leer? Exactamente, chicos, el primer texto era un artículo informativo. El artículo informativo, recuerden que nos informa sobre un tema. Así que vamos a ver si ustedes entendieron este artículo informativo. Identifiquemos entonces elementos del artículo informativo. Vamos a ver. Pregunta entonces. Nombra un síntoma del coronavirus. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, fiebre. Sigan ustedes. Tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Puede ser dolor de garganta, escalofríos, temblores constantes, dolor muscular y dolor de cabeza. Si dijeron algo de eso, están muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se contagia el coronavirus? Tienen exactamente 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es: cuando la persona infectada tose y llegan las partículas a otras personas, o al estar en contacto con la superficie infectada. Si usted pensó eso, entonces está en lo correcto. Última pregunta. ¿De qué me está informando este artículo informativo? Tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y... del coronavirus. ¡Excelente, chicos! Vamos con el siguiente texto. El siguiente texto se llama El cuento que no se podía contar. Y nuestro personaje principal va a ser Savannah, que es la niñita que apareció aquí. Vamos a ver de qué se trata. Savannah debía escribir un cuento para su clase de lengua, pero el lápiz no se dejaba agarrar. Este bailaba sobre la mesa junto a las pinturas de colores. Era tal la fiesta que el color amarillo le dio un ataque de risa y acabó caído en el suelo. A la pequeña niña no le quedó más remedio que unirse al baile. Cuando sonaba un vals, Savannah consiguió engañar al lápiz y al fin pudo dominarlo. Sobre el papel escribió: érase una vez, pero las letras desaparecían al instante. Probó entonces con había una vez y el resultado fue el mismo. Savannah lo intentó de muchas maneras y para ello no dejó de ninguna fórmula sin probar. En un lugar muy lejano, en el antiguo reino, pero nada funcionaba. Como no se daba por vencida, decidió empezar el cuento por el final. Y así, con mucho cuidado y bien despacito, escribió: colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Apenas duraron unos minutos las palabras en el papel. Estas acabaron estallando en unos coloridos fuegos artificiales. Savannah no estaba consiguiendo escribir su cuento, pero tenía que reconocer que se la estaba pasando muy bien. La mesa de estudio parecía el escenario de un gran espectáculo, así que decidió dejarse llevar y unirse a la fiesta. Jugó con todas las pinturas, cantó con el lápiz e hizo un vestido para su muñeca con los papeles. Al día siguiente, entró en la clase de lengua, con la cabeza bien alta. Aunque no llevaba el cuento escrito como el resto de sus compañeros, no estaba preocupada. Había aprendido que a veces, aunque se intentan hacer bien las cosas, estas salen como las habíamos pensado. Lo importante era haberlo intentado y haber buscado una solución alternativa. Así que cuando la profesora le pidió su cuento, Savannah le explicó los problemas que había tenido para escribirlo. Sin embargo, su cuento estaba en su cabeza y acudió a la tradición oral para narrarlo en voz alta a sus amigos. Y la fuente es guiainfantil.com. La pregunta entonces dice, ¿qué tipo de texto es esta historia? Veamos entonces. 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es un cuento. Excelente, chicos. Vamos a identificar otro elemento entonces. Estaba intentando hacer esta niña al inicio de la historia. Recuerden, en el inicio de la historia se presentaban los personajes, ¿cierto? Y se presentaban ciertas acciones para poder conocer a este personaje. Entonces, ¿qué estaba intentando hacer esta niña en el inicio de la historia? 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es escribiendo un cuento. ¡Excelente! Un cuento sobre la escritora de un cuento. ¡Wow! Entonces sí dice, ¿cómo era físicamente el personaje principal de esta historia que vendría siendo Savannah? ¿Cómo era físicamente Savannah? ¿Cómo se veía? ¿Habrá sido alguien adulto? ¿Habrá sido alguien muy alto? ¿Habrá sido alguien pequeño? Tal vez una niña. ¿Ah? ¿Cuál será la respuesta? 5, 4, 3, 2, 1 y... ¡wow! Era una pequeña niña. La pregunta dice así. ¿Qué hizo Savannah al final de la historia? ¿Qué habrá hecho esta niña al final de la historia? Es decir, en el desenlace. ¿Qué ocurrió con Savannah en el final de la historia? Si al principio estaba escribiendo un cuento, ¿qué habrá pasado con ella al final? Entonces empecemos con la cuenta regresiva. 5, 4, 3, y 2, y 1, y... narró el cuento en voz alta, porque a pesar de que no lo escribí, ya se lo sabía de memoria. Muy bien, chiquillos. Fue todo, mis niños queridos. Espero hayan aprendido a poder identificar cierta información o cierto elemento en el cuento, en el artículo informativo. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con la leyenda, Miss? ¿Por qué no la consideró? Eso queda para el otro capítulo que va a ser en clases. ¿Qué leyenda creen ustedes que yo podría contar? Les dejo una pista. Tiene que ver con una laguna que se encuentra en Portillo, en la cordillera de los Andes. Y esta cultura que está involucrada en esta historia son los incas. Así que, ¿qué leyenda yo les contaré en clases? Se los dejo pensando. Chiquillos, espero les haya gustado el video y hayan podido responder las preguntas porque ustedes son realmente espectaculares. Así que no me queda más que desearles una excelente semana y nos vemos en clases para que podamos seguir jugando y aprendiendo sobre estos tipos de textos. Un beso grande y nos vemos en la próxima cápsula de aprendizaje. Así que sigan la cuenta, pónganle like y nos vemos.